Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras estrellas turcas. Estoy feliz de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un drama que ha mantenido a muchos pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de una historia que ha generado olas de especulación, rumores y debates apasionados: la relación entre Francesca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé lo que están pensando, otro capítulo más de este culebrón. Pero créanme, lo que les tengo preparado hoy va más allá de los simples rumores. Vamos a analizar a fondo, conectar los puntos y revelar lo que realmente pasó en secreto entre estos tres nombres que han revolucionado la televisión y el corazón de muchos. Desde ya los invito a quedarse hasta el final, porque les aseguro que la información que tengo es explosiva. Y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes jugosos. Prometo que no se arrepentirán. Prepárense porque vamos a encender la mecha de esta bomba. Bien, empecemos por el principio. Todos conocemos a Demet Özdemir, la actriz turca que nos robó el corazón con su talento y carisma en series como Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador. Y por supuesto a Can Yaman, el galán turco que conquistó el mundo con su atractivo y su personalidad arrolladora, también en Erkenci Kuş. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, generó una avalancha de rumores sobre un posible romance en la vida real. Pero aquí es donde entra en juego Francesca Chillemi. Para quienes no la conozcan, Francesca es una talentosa actriz y modelo italiana, reconocida por su belleza y su trabajo en la televisión italiana. Y sí, adivinaron bien, ella también tiene una conexión muy cercana con Can Yaman. La historia se complica, ¿verdad? Bueno, prepárense porque esto es solo el comienzo. Vamos a desglosar los hechos, analizar las pistas y tratar de entender qué pasó realmente entre estas tres figuras. Primero, hay que recordar el boom que significó Erkenci Kuş. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. La prensa y los fans estaban obsesionados con la idea de que su romance en la pantalla se extendiera a la vida real. Durante ese periodo, tanto Demet como Can alimentaron, consciente o inconscientemente, esos rumores. Sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y sus declaraciones ambiguas solo sirvieron para echar leña al fuego. Los fans estaban convencidos de que eran la pareja perfecta y esperaban ansiosamente el anuncio oficial de su relación. Sin embargo, ese anuncio nunca llegó. Y de hecho, poco después, comenzaron a surgir noticias sobre un distanciamiento entre Demet y Can. Los rumores de peleas en el set, diferencias irreconciliables y celos profesionales comenzaron a circular en los medios. La burbuja del romance perfecto comenzó a desinflarse. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Después de su separación profesional y al parecer personal de Demet, Can Yaman se trasladó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, donde conoció a Francesca Chillemi. La química entre Can y Francesca en el set de Viola come il mare fue evidente desde el principio. Las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales mostraban una gran camaradería y una conexión especial entre ellos. Los fans italianos y también los turcos comenzaron a especular sobre un posible romance entre los protagonistas. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué pasó realmente entre Can y Francesca? ¿Fue solo una amistad profesional o hubo algo más? Las respuestas, como suele suceder en estos casos, son difíciles de encontrar y a menudo están envueltas en un velo de misterio. Pero vamos a analizar lo que sí sabemos. Can y Francesca pasaron mucho tiempo juntos durante el rodaje de Viola come il mare. Compartieron escenas románticas, entrevistas y eventos públicos. Su interacción era cálida y cercana, y no faltaron los rumores sobre citas secretas y escapadas románticas. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es conocido por su carisma y su capacidad para conectar con sus compañeras de trabajo. No es difícil imaginar que Francesca se sintiera atraída por su personalidad arrolladora y su encanto italiano. Sin embargo, Francesca Chillemi siempre ha sido muy discreta sobre su vida personal. Ella está casada con el empresario italiano Stefano Rosso y tiene una hija. Aunque los rumores sobre su romance con Can Yaman fueron intensos, ella siempre negó cualquier implicación romántica. Francesca ha insistido en que su relación con Can es puramente profesional y que son grandes amigos. Ha elogiado su talento y su profesionalismo, y ha destacado la buena química que tuvieron en el set de Viola come il mare.
Pero podemos creer completamente en estas declaraciones. En el mundo del espectáculo, las apariencias a menudo engañan, y las estrellas a veces prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Es posible que haya habido algo más entre Khan y Francesca, pero que ellos hayan decidido mantenerlo en secreto. O tal vez simplemente fueron buenos amigos y colegas, y la prensa y los fans exageraron la situación. Es importante recordar que la amistad entre hombres y mujeres es posible, y que no siempre tiene que haber una connotación romántica. Ahora volvamos a Demet Özdemir. Después de su separación profesional y personal de Can Yaman, Demet continuó su carrera con éxito. Protagonizó varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. En 2022, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un gran evento social en Turquía, y contó con la presencia de muchas celebridades. Sin embargo, este matrimonio duró poco más de un año, finalizando en un divorcio. Muchos se preguntaron si la sombra de Can Yaman había influido de alguna manera en el fracaso del matrimonio de Demet. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Can siempre estuvieron presentes, y algunos fans incluso llegaron a creer que su separación era solo una estrategia para mantener la atención mediática. Pero lo cierto es que Demet y Can han seguido caminos separados. Can ha continuado trabajando en Italia y otros países, mientras que Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Entonces, ¿qué pasó realmente en secreto entre Francesca, Demet y Can? La respuesta, como les dije al principio, es compleja y llena de matices. Es posible que haya habido algo más que una simple amistad entre Can y Francesca. La química entre ellos era evidente y las circunstancias eran propicias para un romance. Sin embargo, Francesca siempre ha negado cualquier implicación romántica, y es importante respetar su versión de los hechos. En cuanto a Demet y Can, su relación es aún más enigmática. Su romance en la pantalla fue innegable y durante un tiempo parecieron estar destinados a estar juntos. Sin embargo, las cosas no funcionaron, y su separación dejó a muchos fans con el corazón roto. Es posible que las presiones de la fama, las diferencias personales o simplemente el destino hayan jugado un papel en su separación. Lo que sí es seguro es que su historia siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes de la televisión turca. Y para concluir, quiero decirles que al final del día, solo las personas involucradas saben realmente lo que pasó. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y analizar la información que tenemos disponible. Lo importante es recordar que las estrellas son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y que merecen respeto y privacidad, incluso cuando están bajo el escrutinio público. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Traté de reunir la mayor cantidad de información posible y presentarla de una manera objetiva y respetuosa. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Analizamos la relación entre Francesca Chillemi, Demet Özdemir y Can Yaman. Exploramos los rumores de romance entre Can y Francesca durante el rodaje de Viola come il mare. Recordamos el romance en la pantalla entre Demet y Can en Erkencikus. Discutimos las posibles razones de su separación y el posterior matrimonio y divorcio de Demet. Y llegamos a la conclusión de que la verdad completa solo la conocen las personas involucradas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Francesca? ¿Creen que Demet y Can podrían reconciliarse algún día? Me encantaría leer sus opiniones. Y finalmente quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Ahora pongámonos aún más jugosos. Profundicemos en las personalidades, los antecedentes y los detalles que pintan un cuadro aún más completo de este triángulo amoroso, o deberíamos decir, triángulo de amistad con posibles chispas. Demet Özdemir, de bailarina a reina de las telenovelas ***.
Demet no es solo una cara bonita. Su camino al estrellato es una historia de perseverancia y talento puro. Comenzó como bailarina de respaldo, perfeccionando sus habilidades y absorbiendo la energía del escenario. Esa disciplina y pasión la llevaron a la actuación, donde rápidamente demostró que no solo tenía el carisma, sino también la capacidad de interpretar una amplia gama de emociones. Erkenzicus fue sin duda el punto de inflexión en su carrera. Pero antes de eso, Demet ya había participado en otras series, ganándose el cariño del público turco. Su sonrisa contagiosa y su autenticidad la convirtieron en una figura muy querida. Lo interesante de Demet es su capacidad para conectar con sus personajes. No solo los interpreta, sino que parece vivirlos. Esa intensidad emocional se reflejaba en su química con Can Yaman en Erkenzicus, haciendo que la línea entre la realidad y la ficción se volviera borrosa para muchos. Después de Erkenzicus, Demet continuó eligiendo proyectos desafiantes, demostrando su versatilidad como actriz. Y por supuesto, su matrimonio con Oguzhan Kok generó una enorme atención mediática. La boda fue un evento de cuento de hadas, pero la posterior separación sorprendió a muchos. ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Fue la presión de la fama? O quizás, como sugieren algunos, el recuerdo de Can Yaman seguía presente en su corazón. *** Can Yaman, el galán con alma de aventurero ***. Can Yaman es más que un simple galán. Detrás de esos músculos y esa mirada penetrante se esconde un hombre con una mente brillante, es abogado, imagínense, y un espíritu aventurero. Su ascenso a la fama fue meteórico, pero él siempre ha mantenido los pies en la tierra. Can es conocido por su dedicación al trabajo y su profesionalismo. Se entrega por completo a sus personajes, tanto física como emocionalmente. Y su química con Demet en Erkenzicus fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de la serie. Pero la vida de Can no se limita a la actuación. Es un apasionado del deporte, del derecho, aunque ya no lo ejerza, y de los viajes. Su mudanza a Italia para protagonizar Viola come il mare fue una decisión audaz, que demostró su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes. Algunos lo critican por su imagen de chico malo, y por su comportamiento a veces impulsivo. Pero sus fans lo adoran precisamente por esa autenticidad y esa falta de pretensiones. Can es un hombre que vive según sus propias reglas, y eso lo hace aún más atractivo. *** Francesca Chillemi, belleza italiana con un toque de misterio ***. Francesca Chillemi es la elegancia personificada. Ex Miss Italia, actriz y modelo, Francesca tiene una belleza natural y un carisma que cautivan a cualquiera. Su carrera en la televisión italiana es sólida y respetada, y su vida personal siempre ha estado alejada de los escándalos. Francesca está casada con Stefano Rosso, un exitoso empresario, y tiene una hija. Es una mujer de familia, dedicada a su hogar y a su trabajo. Por eso, los rumores sobre un posible romance con Can Yaman fueron especialmente sorprendentes. Francesca siempre ha negado cualquier implicación romántica con Can, insistiendo en que su relación es puramente profesional. Pero la química entre ellos en Viola come il mare era innegable. ¿Fue solo una actuación convincente? ¿O había algo más que una simple amistad? Lo que hace a Francesca tan intrigante es su discreción. A diferencia de otras celebridades, ella no busca la atención mediática. Prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Y eso, paradójicamente, la hace aún más fascinante. *** El detrás de escena de Erkenzicus, tensiones y secretos ***. Erkenzicus no fue solo un éxito de audiencia. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Pero detrás de las sonrisas y los abrazos en pantalla, se escondían tensiones y secretos. Los rumores de peleas en el set entre Demet y Can eran constantes. Algunos decían que eran celos profesionales, otros que eran problemas de ego. Lo cierto es que la relación entre ellos era compleja y a veces explosiva. También se especuló mucho sobre la influencia de los representantes de ambos actores. Algunos creían que estaban tratando de controlar la narrativa y de alimentar los rumores de romance para mantener la atención mediática. Pero lo más interesante es que a pesar de todas las tensiones, Demet y Can lograron crear una química increíble en pantalla. ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue simplemente talento actoral? ¿O había algo más profundo que los unía?
Viola come il mare, un nuevo comienzo en Italia. La mudanza de Can Yaman a Italia para protagonizar Viola come il mare fue una jugada arriesgada, pero que le salió bien. La serie fue un éxito en Italia, y le permitió a Can mostrar una faceta diferente de su talento. Trabajar con Francesca Chillemi fue sin duda una experiencia enriquecedora para Can. Francesca es una actriz experimentada y profesional, que lo ayudó a adaptarse al mercado italiano. Pero ¿cómo fue realmente la relación entre Can y Francesca detrás de las cámaras? ¿Se sintieron atraídos el uno por el otro? ¿O simplemente fueron buenos colegas que disfrutaron trabajando juntos? Las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales mostraban una gran camaradería entre ellos. Se reían, bromeaban y parecían disfrutar de la compañía del otro. Pero, ¿era todo fachada? ¿O había algo más profundo que se ocultaba detrás de las sonrisas? La sombra de Erkentzicus, un amor imposible, La sombra de Erkentzicus siempre ha estado presente en la vida de Demet y Can. La serie los catapultó a la fama mundial, pero también los encasilló en un romance que quizás nunca existió realmente. Muchos fans siguen esperando una reconciliación entre Demet y Can. Creen que están destinados a estar juntos y que su separación fue un error. Pero, ¿es realmente posible que Demet y Can vuelvan a estar juntos? ¿Han superado las diferencias que los separaron? ¿O el recuerdo de Erkentzicus es solo una fantasía alimentada por la nostalgia? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí es seguro es que su historia siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes de la televisión turca. Las redes sociales, el escenario de los rumores. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en esta historia. Han sido el escenario de los rumores, las especulaciones y los debates apasionados entre los fans. Las fotos y vídeos que circulaban en Instagram, Twitter y Facebook alimentaban la imaginación de los fans, que analizaban cada detalle en busca de pistas sobre un posible romance entre Can y Francesca o una reconciliación entre Demet y Can. Pero las redes sociales también pueden ser engañosas. Las imágenes pueden estar manipuladas, las declaraciones pueden ser malinterpretadas y los rumores pueden propagarse como la pólvora. Por eso es importante tomar todo lo que vemos en las redes sociales con pinzas y no creer todo lo que leemos. El veredicto final, la verdad oculta. Después de analizar todos los hechos, los rumores y las especulaciones, ¿cuál es el veredicto final sobre la relación entre Francesca, Demet y Can? La verdad es que solo ellos lo saben. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y tratar de conectar los puntos. Es posible que haya habido algo más que una simple amistad entre Can y Francesca. La química entre ellos era evidente y las circunstancias eran propicias para un romance. Pero Francesca siempre ha negado cualquier implicación romántica, y es importante respetar su versión de los hechos. En cuanto a Demet y Can, su relación es aún más enigmática. Su romance en la pantalla fue innegable y durante un tiempo parecieron estar destinados a estar juntos. Sin embargo, las cosas no funcionaron, y su separación dejó a muchos fans con el corazón roto. Es posible que las presiones de la fama, las diferencias personales o simplemente el destino hayan jugado un papel en su separación. Lo que sí es seguro es que su historia siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes de la televisión turca. Pero al final del día, lo más importante es recordar que las estrellas son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y que merecen respeto y privacidad, incluso cuando están bajo el escrutinio público. Espero que este análisis profundo les haya resultado interesante y entretenido. Traté de reunir la mayor cantidad de información posible y presentarla de una manera objetiva y respetuosa. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Francesca? ¿Creen que Demet y Can podrían reconciliarse algún día? Me encantaría leer sus opiniones. Y finalmente quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo chisme.
Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.